Sean bienvenidos a Cineclub, un espacio para todo el cine. En esta ocasión, en nuestro podcast número 49, estaremos hablando de esta magnífica película dirigida por Charlie Kaufman, que es I'm Thinking of Ending Things, malamente traducida como Pienso en el final, o tal vez es un acierto bastante bueno dependiendo de la interpretación que tú como espectador le puedas dar a esta película. Nosotros tuvimos un debate muy interesante. ¿Y por qué digo tuvimos? Porque en esta ocasión estoy haciendo el intro de este podcast. ¿Cómo decirlo? Después de haberlo grabado, normalmente lo hago antes, pero en esta ocasión lo decidí hacer después porque, pues, la verdad, llegué muy apenas y llegué a tiempo para comenzar el podcast, pero tuvimos una excelente plática. Es una película que se presta mucho a las distintas interpretaciones, claro, como cualquier película de Charlie Kaufman, pero pues en esta ocasión estuvimos Jesse, Mora, Rebeca, Rafa y yo hablando de pues todo lo que representa esta película, porque como cualquier guión de Kaufman tiene detalles que van apareciendo en la historia, en la cámara, en el guión, en los mismos diálogos, que te pueden hacer que tú tengas una perspectiva totalmente distinta de lo que está contando la historia, si es que está contando una historia, o una perspectiva distinta del discurso mismo del director. Ya es algo muy característico de Kaufman, así que pues bueno, no tengo nada más que decir. Si están escuchando esto por YouTube, por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, por Apple Podcast, muchas gracias, síganos apoyando, síganos, denos like, comenten si están en YouTube, suscríbanse si están en YouTube, si quieren formar parte de este podcast tan increíble, manden un mensaje a cualquiera de nuestras redes, que es Cineclub en Facebook o en Instagram, y con gusto los agregaremos a nuestro grupo para que semana a semana podamos hablar de una película totalmente distinta. Es un espacio para todo el cine comercial, de autor, experimental, ya lo dice nuestro intro, pero pues bueno, los dejo con nuestro podcast número 49, donde hablamos sobre I'm Thinking of Ending Things. Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro, de autor, documental, de culto, experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine. Yo de verdad esperaba que sí pudieras estar hoy, Jessy, así que me da mucho gusto que estés aquí, porque sé que es de las películas que no te gustan. Sí, efectivamente. Ay, no, qué estrés. ¿Por qué quieres que estén las películas que no le gustan? ¿Mande? No es como que me dé gusto que sea de las películas que no le gusten, sino que... Sí, es por eso. Digo, tampoco no es como que me disgusten, pero me frustran más bien. Lo hice a propósito. Yo también terminé muy frustrado y muy confundido. ¿Verdad? Pero pues quise esta película porque fue una que ya se había pospuesto. Yo ya había pospuesto mucho durante muchos. O sea, pues es del 2020. Me acuerdo que cuando se estrenó todo el mundo me decía, es que tienes que verla y vela. Y yo decía, sí, luego. Y luego por la duración, pues menos se me antojaba. Pero pues ya dije, qué buen momento para verla. ¿Qué opinaron ustedes? A ver, empecemos. ¿Qué opinan ustedes? Yo no sé quién va a empezar. Hay que empiece el corderito. Okay. Yo no le entendí. O sea, está padre. ¿Nada? No le entendí. Pues tengo una teoría. Nada. Pero... Tengo una teoría, pero es como... No sé...
O sea, es una cosa muy sencilla. Que te digo mi teoría y ya me quedo sin comentario para el resto. A lo mejor ya después vas a hallarle la onda. Bueno, sí. Yo entiendo, o sea, yo la veo como una película que habla sobre es extraño, o sea, me parece, me dejó pensando, ¿no? Sobre cómo es la gente, solo realmente es una parte de quién es. Porque Oh, sí, cuiden mi celular. Aguante. Ya lo quito ya. Es que estaba averiguándolo y dije, sí pude. Ok, ya, perdón. Sigue. Bueno, no pasa nada. Nada, siento que habla, o sea, me dejó pensando eso, no sé si habla precisamente de eso, pero supongo que sí, porque me dejó pensando cómo solo somos una parte de quién somos en realidad, porque faltan muchas otras situaciones en las que habríamos actuado o sido de una forma distinta. Es decir, eres un poco resultado de tus circunstancias y de lo que ha pasado en tu vida. Pero podría haber sido otra si tú habrías seguido, o sea, tú en otras circunstancias, ¿quién habrías sido? Eso se me hace un poco triste por no poder conocernos plenamente. Creo que es lo más triste de tomar decisiones. Ok. Mira, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a esa conclusión viendo la película? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué argumentos? Pues hablan mucho de física cuántica, creo. Bueno, no mucho, pero lo mencionan en algunos momentos. Todo el tiempo parece que en realidad no son la misma persona. Sus historias van cambiando, sus nombres van cambiando, ellos no están seguros de quién son. Y el tiempo va cambiando y lo único que parece constante es como el personaje, la interpretación. Y de pronto las circunstancias son las mismas y las circunstancias son distintas y por eso parece que son diferentes, pero a lo mejor no. O sea, yo siento que son como el mismo personaje todos siempre, pero como el mismo personaje derivado de distintas circunstancias. Ok. Sí, algo hay de eso en lo que yo investigué, en lo que yo indagué. Y a ver, primero vas, Jessie. ¿Qué opinaste tú, además de que es una película muy frustrante? Es que de verdad, ya lo había mencionado varias veces, pero no me gusta que se queden como los finales así. Digo, porque quiero que me dé toda la visión. Entonces, no es que no lo pueda interpretar, sino que quiero saber lo que él quería dar a entender con esas cosas. Yo al principio creí que ella era la protagonista, pero llegó un punto en el que cuando se va mezclando, mientras ella va narrando y se va metiendo la historia del conserje, dije, creo que ella no va a ser la protagonista. O sea, ya llegó el punto en el que creí que solamente iba a ser como parte de, pero a fin de cuentas ella no era como la protagonista de. Y pues hasta el final sí me cayó más el 20 de que era algo así. La neta no sé. Esa es mi interpretación de esta cosa, porque la neta no la entendía tampoco mucho. De repente pensé que más bien iba a ser como viajes en el tiempo o algo así, la verdad, cuando empezó a cambiar la ropa. O sea, cuando de repente sí me di cuenta que se le empezó a cambiar la ropa, dije como que, ¿esta morra hace viajes en el tiempo? ¿Qué onda? Pero ya después que sacaron mucho lo del conserje y todo, dije, yo creo que más bien es basado en la historia de este vato, que está como, yo lo vi como porque hablaron también sobre la vejez. Entonces dije, a lo mejor tiene, o sea, ya él tiene problemas de Alzheimer o algo, o se está imaginando muchas cosas y son las cosas que estamos viendo. O como ahorita lo que dijo Mora, pues más bien ya me lo estoy imaginando de que más bien es lo que él hubiera querido que hubiera sido su vida y se lo estaba imaginando. Y lo que no me queda muy cuadrado todavía es por qué lo de los cambios de ropa y por qué de repente salían los papás viejos y luego por qué de repente salían como más jóvenes y así.
pero creo que al final el protagonista fue el Jake, porque creo que todo se está basando en algo que él se está imaginando. Pero de ahí en más, mira, también la neta, no sé qué onda, la neta. Ok, cool. Pero sí me gustó, Rebeca. por cierto. O sea, ¿sí te gustó entonces? O sea, sí me gustó, nomás me frustran esos finales, pero sí me gustó la película. Digo, también los muy bien. outfits estaban bien chidos, la neta. Luego, a la par iba saliendo, por ejemplo, cuando decían lo de los pin, que le gustaba mucho tener unos pin cuando era niño y no sé qué, y luego de repente aparecía su pincito así en la ropa y todo, y dije, es que no sé, está haciendo viajes en el tiempo esta morra. Ay, es que, no sé, es que es Charlie Kaufman, pero, a ver, bueno, Rebeca, ¿qué opinaste tú de esta película? Bueno, yo estoy en la misma línea de no lo entendí. O sea, yo me fui por otro, y creo que también, pues, el tipo de película que es, creo que pues, está abierta a interpretaciones. Entonces yo me fui para el lado paranormal y dije, ay, sí, es como están en el limbo y ella está muerta y no lo sabe y al final nos va a decir que está muerta o no lo sé, como que esta parte de que se fueron a distintas etapas de, como decía Jessie, de que de repente estaban viejos los papás, o sea, como que fue avanzando en el tiempo. Entonces se me figuró que a lo mejor ella estaba en el limbo, atrapada, porque mi mamá siempre dice esto cuando a lo mejor una película le perturba un poquito. Se sentía que estaba yo en una pesadilla. Entonces a lo mejor como mi pesadilla es estar en un lugar y decir me quiero ir y no me puede, y no nos vamos. Como cuando estás chiquita y estás en una fiesta y estás harta y estás así de vámonos papá, vámonos, y no, espérate un ratito más, espérate. Entonces como que que estaba atorada y quería salir e insistía en que quería llegar a su casa a trabajar y así, entonces a veces hay veces en las que me siento yo así, entonces sentía como que ella que estaba atrapada en esta rutina del querer llegar, como que llegar y no la dejaban, eso me frustraba mucho, entonces por eso me llegó como que no ansiedad ni angustia, pero como que sí vi ciertas cosas, dije, sí, o sea, siento que ella está atrapada en entonces dije, pues a lo mejor están en el limbo y cuando llegan a la heladería y le dice, no me gusta lo que está sucediendo, es que tengo miedo por ti. Entonces no sé si son, perdonen el guay, pero soy yucateca, entonces va como que en mi dialecto. No te preocupes. Dije, ay, a lo mejor sí está muerta y no lo sabe y se va a dar cuenta al final, o es también el hecho de que está siempre atrapada como que en el mismo círculo de quiero llegar a tal cosa y nunca llego. Entonces dije, voy a terminar de verla para ver qué sucede y si no la entiendo, entrar videollamada y que me expliquen qué onda, o al final de cuentas creo que platicando, entonces ya en la conversación ya va saliendo como que nuevas reflexiones, no lo sé, y me parece chistoso que cada quien llegó como que a una conclusión distinta, y entonces creo que eso es lo padre al final de este tipo de películas, no lo sé si es padre o no, que pues cada quien tiene su interpretación, no es como que súper lineal, eso es lo que pienso. Cool. Esto es lo chido de Charlie Kaufman. Uf. Sí, y la verdad recordé mucho, o sea, hay muchas escenas con la panorámica, o sea, la picada, cuando está el carro y nada más. Cuando llegan a la escuela y están en el carro, me recordó mucho él es el que escribió Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Sí, exacto. Sí. Esa es una escena que dije, cuando Clementine, sí, cuando Clementine y Jim Carrey, no me acuerdo cómo se llama el personaje, cuando Clementine y Joel estaban acostados, o sea, eso es muy al estilo, como que de repente, por eso digo que es muy parece un sueño, porque de repente estás en un lugar y apareces en el otro, y eso es como que muy, este es el güey que hizo Eterno Resplandor de la mente sin recuerdos, dije, se nota, al igual.
De hecho, justo ahorita que dices eso, cuando vi la película sí dije, wow, es como justamente este plano del auto, o sea, esta composición del auto aquí y este plano en picado, en cenital, sí me recordó a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, pero no recordaba que Charlie Kaufman había escrito esa también. Wow. O sea, como que ahora tiene más sentido de que sea como una referencia a eso mismo, pero no me acordaba de que era de él también. Sí, muchas secuencias de que estás en un lugar, de repente apareces en otro, o sea, cuando Joel saltaba de un lugar, de un recuerdo al otro, eso me recordó mucho. Cierto. Oye, sí, sí están como que muy, muy parecidas entre sí. Digo, una es como más una onda sci-fi y esta es más... esta yo la verdad no sabría en qué género meterla. No sé, yo pensaba, es una película así, de esas que no me gustan mucho, como que, obviamente, o sea, el cine te hace pensar, pero estas ya, como que, además la vi en 3 días, tardé 3 días en verla porque además me agarraba, hoy justo la terminé a las 7 la terminé, porque además me agarraba muy cansada y con sin ganas de estar pensando o... También el tiempo en que la vi, el tiempo que ves una película, pues afecta, ¿no? Tu estado de ánimo, cómo estás, tu estado físico. Entonces también, ya, no quiero pensar. Díganme, ¿qué va a pasar? Díganme, ¿qué está sucediendo? ¿Y tú, Rafa? ¿Qué opinaste de la película? Digo, tú ya la habías visto, estuvo en tu top del 2020, ¿no? Sí, a mí bueno, cuando salió en Netflix, o sea, cuando la promocionaban Charlie Kaufman, que uno lo tiene más como guionista, ¿no? Que director, ¿no? Aunque ya había dirigido Anomalisa. Igual me pareció interesante ver a ver cómo podía ver combinar, ¿no? O sea, un Charlie Kaufman más desatado, ¿no? Porque supongo que si él dirige y escribe más o menos el guión, no tiene más o menos alguien que lo controle, se puede decir. Y eso me jaló un poco más interés todavía. Pero como era Netflix, a veces uno piensa, ¿será Kaufman en verdad le darán libertad para hacer lo que quiera? Y cuando la vi me gustó bastante la película porque te mantiene así, por lo raro que es, te mantiene interesado en la película. O sea, cuando empieza, desde que la conversación en el auto, que son bien interesantes, cuando de ida y de vuelta, son para mí muy interesantes. Luego, sobre todo la escena principal, que a mí es la favorita de la película, es la escena cuando van a cenar, cuando conoce a sus padres, que me parecen genial las expresiones de sus papás. Y todo eso me mantenía intrigado y la película me parecía que era, oye, dame más de esto, más de que está bien, mientras más confundido no me importaba, contarle que yo quería que avanzara la historia y si hubiese más dudas que respuestas me parecía mucho mejor. Y te ponía cosas así como que te cortaban, ¿no? Aparecía una persona que tú no sabías quién era y poco a poco decías, ¿no? Te cortaba la escena y te aparecía una persona. Y después cuando vas viendo al final la película más o menos vas entendiendo, si se puede decir, ¿no? Porque siempre te deja esas cosas de Coman que si te pones tal parte son como que te quiere explicar. Y yo creo que la película, por más confusa que es, yo creo que al final, con el final, yo creo que un poco que trata de unir un poco esos cabos. O sea, me parece que se puede entender un poco con ese final, ¿no? Que vemos obviamente, como decían, que no es ella la protagonista, sino él el protagonista, ¿no? Que él es un poco lo que hace es ver cómo podría haber sido toda su vida, o por lo menos las alternativas que él creía que tenía y que no logró sus objetivos, porque mencionan que ella tiene distintas profesiones, obviamente, y es un poco él, ¿no? Reflejándose en todas las profesiones que pudo haber tenido, todos los intereses que tenía. Después vemos un poco muestra esa especie de arrepentimiento, ¿no? Parece que él en verdad nunca conoció a esa chica, pero parece que es esa frustración de no haberse acercado a ella. Y vemos un poco cada vez más, y a mí me queda claro, por lo menos, de que en verdad es él imaginándose todo eso. Él está imaginándose todo lo que pasa, todo. De ahí yo no sé si en verdad él se imagina simplemente o es en verdad tiene un desorden ya neurológico, ¿no? Porque el hecho de que nos muestren a sus padres como con síndrome de Alzheimer, un poco que te puede dejar a pensar en que él también sufre eso, pero obviamente puede ser la imaginación y todo, pero yo creo que es más
lo deja un poco abierto, pero sí me queda claro que es su imaginación, todos sus objetivos no logrados y que eso lo llega a frustrar tanto, tanto, y que al final queda una especie de llegando, como es el título, ¿no? Pensando en el final, yo creo que piensa en final porque piensa en matarse. No sé, algo así. Pero eso es lo rico de la película, y sobre todo con Charlie Kaufman, de que te dejan esas interpretaciones y Yo- que ves una película de él y te dejan... ¿Sí? ¿Puedes repetir como justo lo que acabas de decir? Porque me pareció que a lo mejor había pensado en eso, pero ¿cuál es? ¿Cuál? O sea, dijiste que hay como varias interpretaciones del título. Claro, o sea, cuando decían, por ejemplo, de que es imaginación, claro que es un poco, él se imagina todo eso como una vida que estaba frustrado, ¿no? Que no pudo lograr sus objetivos y siempre quedó en recuerdos, pero pues, de repente puede ser algo más, digamos, ¿no? Más neurológico. De repente él tenía un síndrome de Alzheimer, podría ser, y que por eso alucinaba, o por lo menos no podía diferenciar entre un poco imaginación y realidad, pero me parece que mejor quedaría, digamos, más que darle una especie de dato científico, me parece, con lo de... Le daría más peso, yo creo, la parte emocional, ¿no? En que él en verdad es una frustración que nunca lo pudo sanar, ¿no? No sé, porque la verdad, al final, y encima con ese final que te deja como que él gana el premio Nobel y todo eso, me parece que sí te muestra un poco que en verdad es todo lo que él no logró y nunca se pudo recuperar de eso, ¿no? O sea, siempre ha estado así. Sí, mira, bueno, primero que nada, creo que una película para mí logra, ¿cómo decirlo? Se vuelve algo... es que a mí me gustó mucho porque al inicio, cuando te das cuenta, una escena de dos personas simplemente conversando en un auto que dura 20 minutos, pero que logra atraparte o logra tener cierto ritmo para no aburrirte o no, ¿cómo decirlo? No sentirte abrumado por ver simplemente a dos personas hablando en un auto, creo que eso ya habla muy bien de tanto de la calidad de guión como de la calidad de director. O sea, a mí me recordó mucho a la película The Lock de Tom Hardy, donde es hora y media de ver a Tom Hardy manejando, pero a mí me gusta mucho todo este juego de cámara donde a veces, pues, la cámara está dentro del carro, luego está afuera y escuchamos como de fondo la nieve, pero creo que es que no sé, siento que esta película llegó así en este momento exacto porque justamente la semana pasada, y creo que tiene que ver eso con la forma en la que yo la vi, justamente la semana pasada estaba platicando con alguien. Ay, me acordé de muchas cosas, perdón. Estaba platicando con alguien acerca de que como muchas veces al momento de escuchar ciertas canciones, de hecho cuando estaba hablando con esta chica hablamos de la música de Taylor Swift, de cómo muchas veces resume una situación muy compleja en letras muy, muy sencillas para que la gente pueda adaptarlas universalmente, o sea, para que cualquiera pueda ponerse fácilmente en la situación que ella está describiendo. Y como que todo eso que estuve platicando con ella se quedó en mi cabeza hasta que vi la película, y justamente cuando esta chava recita el poema y Jake dice, ese poema habla de mí, me quedé pensando, ok, es como la forma en la que nosotros siempre estamos como situándonos dentro de las cosas, dentro de una canción, de una película, de un libro, etcétera, para lograr sentir empatía. Y creo que esto también se refuerza mucho con lo que menciona el papá, de que le dice, ¿cómo puedo yo sentirme triste viendo esta pintura si no estoy viendo a un personaje triste? Entonces, cuando estaba pensando todo esto, dije, ok, creo que realmente la película es sobre él y pues a fin de cuentas... es que no me quiero meter... Bueno, ya es momento de meternos en terrenos ya muy meta, pero cuando nosotros recordamos a las personas, supongamos, yo cuando tenga 50 años y recuerde voy a poner ejemplo, a Mora, que lo conozco desde que éramos bebés, casi, más o menos. Bebés entre comillas. ¿Cómo lo voy a recordar? Cuando lo conocí teniendo 5 años, 10, 13, 15, 18, 20, cuando lo conocí, o sea, ¿cómo recordamos a las personas? Tenemos siempre una noción vaga de las personas
y nosotros vamos formando como esa idea de las personas. Pero a fin de cuentas, esa imagen que nosotros formamos de ellos en nuestros recuerdos sigue siendo una imagen nuestra por medio de ellos. Ujú. ¿Sí? Ujú, O sea, es tu perspectiva de las personas, pues. Ajá. ujú. Bueno, no sé si tiene que ver, pero antes que estaban diciendo eso, yo iba pensando, ya dijeron, creo que dos personas que él es es como que él es el protagonista, ¿no? Entonces es desde su mirada, pero visto desde la mirada de la chica. O sea, es él, pero visto desde la mirada de la chica, porque de repente, pues ella empezaba a pensar, no, estaba pensando en terminar las cosas, como que el diálogo interno que ella tenía y él me da la impresión de que lo escuchaba y la cortaba como para que ella dejara de pensar. Entonces, si lo relaciono con esta parte del suicidio, que no es la primera vez que escucho que es la intención o lo que estaba pensando el muchacho, entonces estos pensamientos suicidas que a lo mejor ella estaba teniendo dentro de su diálogo interno, que se estaban reflejando de la relación, él los escuchaba porque él los estaba pensando, entonces él mismo trataba de detenerlos. No sé si estoy teniendo algo de sentido, pero no sé, es lo que estabas diciendo, eso me hizo pensar, no sé. Ujú. Yo Sí. tengo una teoría que tiene que ver con lo que ha dicho Alan, y esta de hecho fue mi primera teoría. Creo que inicial sí, creo que desde el primer momento, desde el primer diálogo me llamó la atención porque estaba en inglés, ¿no? La vi en Netflix y la vi en inglés, y no sé si doblada es lo mismo, pero en los subtítulos en español no decía estoy pensando en terminar las cosas, sino que decía estoy pensando en el fin, Ujú. o estoy pensando en el final. Y en inglés, Sí, uh-huh. I'm thinking of ending things, es muy interesante porque puede significar tanto estoy pensando en terminar las cosas, como también puede significar estoy pensando en las cosas que terminan. Y si se le da la segunda interpretación, a mí me parece mucho una reflexión también sobre las rupturas, o sea, sobre las cosas que terminan en general. Los cerditos muertos, el perrito que había fallecido, perder la habitación de la infancia, un viejo noviazgo, los padres que mueren, tu propia muerte como siendo viejito, la muerte de tus sueños o la muerte de tu carrera, y incluso el invierno, que es como el final de las cosas, el final de un ciclo. Y me pareció pronto, yo creo que muy pronto dejé de pensar que ella se quería suicidar. Creo que sí hay una intención de jugar con esa idea y creo que además hay una relación cuando empiezas a cuando empiezas a pensar en el fin de las cosas y empiezas a pensar en tu propio final, y empiezas a pensar como, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué no acabo ahora? ¿No? Y quizás no necesariamente como depresión o suicidio, pero parece, ¿no? Sí son pensamientos suicidas. Y sí, como pensando en el final en las cosas que terminan, o en el final de las cosas. Y en ese sentido, relacionado con lo que dice Alan, también creo que podría ser un palacio mental, que creo que ya tenemos un montón de interpretaciones muy padres sobre viajes en el tiempo, el limbo, un palacio mental, realidades paralelas, y que creo que todo tiene mucha relación. Yo creo que de hecho hice varias encuestas y le puse a todo que sí, seguramente es un palacio mental, seguramente son viajes en el tiempo, seguramente son realidades paralelas y seguramente es un limbo. Yo creo que sí, a todo, que al mismo tiempo están viviendo, están muriendo,
están siendo alguien y siendo alguien más y son ellos mismos y al mismo tiempo son todas las cosas. O sea, ¿qué es un palacio mental? Bueno, según Sherlock Holmes, es el lugar donde guarda toda la información. O sea, bueno, según la serie de Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, ese es un lugar, donde en su mente, donde él va, desaparece todo alrededor y busca como que empieza a seleccionar información que necesita en ese momento. O sea, como que donde todo ese lugar donde tienes archivado toda la información que que tienes, o sea, que has obtenido durante toda tu vida y vas a ese lugar literal a buscar. O sea, puede ser, si es un lugar donde solo tú vas a buscar lo que estás, por la redundancia, a encontrar lo que estás buscando, ¿no? O sea, según eso es lo que, no sé si hay otra interpretación. Yo le puse ese nombre por mamador, pero por eso, es que no sé, porque yo lo sé de lo que usa Sherlock Holmes. No sé. A lo que me refiero era, podría ser lo de Sherlock Holmes, pero me refiero un poco a la imaginación, a lo mental, a lo subconsciente y a lo consciente también, o sea, a la mente, como un espacio, una realidad en tu mente, como la imaginación en general. O sea, la realidad en tu mente, la realidad que haces en tu mente. No tiene que ser que te lo inventes, sino el ego, el filtro por el cual procesas la realidad e interpretas cosas. Sueñas, deseas. Ok. Entonces, ¿tú crees que la película son recuerdos? ¿O crees que también como este hombre imaginando por ponerlo en palabras simples, como ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo me habría gustado haber vivido mi vida? Yo creo que... ¿O crees que sea como una mezcla de ambas? O sea, yo creo que son recuerdos, pero que esos mismos recuerdos son sueños, pero que además son realidades distintas. Eso es lo que creo. O sea, que no importa, pues, porque estás en la mente de una persona y en la mente de una persona la realidad y la imaginación tienen la misma categoría, están al mismo nivel. Oh, eso que dijiste me encantó. Pero, por ejemplo, cuando hablas de que son recuerdos, yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Puede ser entre imaginación y recuerdos, ¿sabes? Porque hay partes que parecen muy, muy exactas, o sea, como repeticiones. Por ejemplo, la escena cuando ve a su perro sacudirse, la ve un par de veces, por lo menos. Y eso parece más como un recuerdo, ¿no? O sea, sí, como si fuera la única imagen que tuviera del perro, solamente sacudiéndose, porque incluso es como una cantidad muy poco natural de tiempo del perro así. Y luego desaparece. Exacto. O sea, si no aparece sacudiéndose, no existe. Y por ejemplo hay otras escenas, ¿no? Donde siempre parece que son como repetitivas, ¿no? Después cuando él va y ella ve los vasos que fue ¿te acuerdas cuando fue a botar los vasos de helados que tenían y después ella pasa por donde lo botó y había un montón de vasos? Parece como si hubieses imaginado varias veces esa parte, o por lo menos un recuerdo que tenía frecuente, pero varias veces y lo volví a ver. Por eso que toda esa confusión parece puede ser imaginativo y recuerdos, ¿no? Y es una mezcla de ambos, ¿no? Y por eso encima de que te confunde más, yo creo que ahí lo que hace Kaufman un poco es a pesar de que te confunde, te da pistas también, ¿no? Te da un poco de pistas como diciendo, fíjate en estas cosas. Por ejemplo, cuando va a ver la ropa del conserje o cuando le presta las pantuflas. O sea, hay pequeñitas cosas que yo creo que en verdad sí trata de darle un poco más de que no se vaya tanto a que así tan desatado, sino que trata de darle una dirección al final. Sobre todo los últimos 15 minutos, creo, me parece que va a una dirección ya no tan ambigua, ¿no? Me parece que va más lineal, se puede decir. No sé cómo vieron ustedes. Sí. Creo que lo único que yo no le... Ay, ¿qué pasó ahora? ¿De quién creen que es la mente? O sea, ¿quién creen que está imaginando? Jake. O sea, Jake, pero no el Jake que vemos, sino como el conserje.
Ujú. Puede ser. Incluso con el final todavía, ¿no? Que te pone un poco su mayor logro, ¿no? O sea, te pone como que él es ovacionado y como un sueño, ¿no? Porque te los pone a todos los personajes como con maquillaje, pero exagerado, ¿no? Como para que te des cuenta que es una especie de... Ajá. O sea, no están maquillados a propósito, tan mal maquillados, digo, para que te des cuenta que es una especie de sueño, algo onírico. Pero sin embargo era su momento de logro máximo y después... Y encima hay una escena, se puede decir, no sé si postcréditos o no sé hasta dónde lo vieron, que al final se ve todo el auto lleno de nieve al final de todos los créditos y como que ahí quedó, ¿no? En verdad, sí, Ujú. parece que se suicidó. Oh. Y al final también suena como el carrito tratando de encenderse. No sé si se esperaron tanto como yo. Es que yo estaba Sí. ahí Ay, y yo suena no. como cuando haces el switch, o sea, cuando abres como el switch. Y como que quiero prender, pero no, siempre no. No, tampoco no tan exagerado, pero más o menos. No sé imitar coches. Ya vi. No, no lo escuché. Sí, es Yo ya tampoco me casi, o esperé sea, nada. yo sí me esperé hasta que sale ya las otras sugerencias que te pone Netflix. Entonces, poquito antes de eso sonó. Es- Porque yo estaba esperando, dije, ¿habrá escena postcrédito? Ya estoy traumada con eso. Lo Ay, que sí, qué pasa, horror. lo que De pasa es que verdad. en Netflix, si no sale siguiente cosa, entonces quiere decir que hay algo más. O sea, mientras no salía la barrita de abajito, Ujú. Oh, gracias por el tip. y Ujú. siempre pasa eso. Por eso que sabía que había una escena, dije, algo más va a pasar al final, porque no salía nada, ni siguiente película, nada. Ujú. Hmm. Ah, bueno, en parte a mí me daba, bueno, no sé si tuvieron la misma sensación. Creo que es como una película que se presta más bien a que cada quien la va a interpretar como quiera interpretarla, como que eso ya es como muy personal. Pero neta, casi todo el tiempo estuve como muy incómoda. No sé si les pasó lo mismo porque yo sentía a la chava, o sea, yo me ponía como en el papel de la chava y decía, qué incómodo. O sea, ¿qué le dices a tus suegros en ese momento cuando ves ciertas cosas así? De repente se empieza a reír de la nada y te quedas como, "What?". Y yo sentía esa Ujú. incomodidad y decía, ay no, con razón entiendo que ella ya se quiere ir, pues no manches, sí está bien incómodo, está pedo. Y de repente se volvió muy, como muy tenso, como muy tétrico cuando lo de la puerta del sótano. Y después pensé, ¿y si es una película de terror esto? Porque de repente sentí ese suspenso Ujú. de que no quería que supieran qué onda con el sótano. Y dije, Y luego parecía lo que decía que no era real, ¿no? Cuando empezó a hablar del perro, dije, no es cierto. Y de repente aparece el perro y es como, "Güey, no manches, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Ay, Yo no. también con lo de la casa pensé que iba a ser de terror un buen rato. ¿Verdad? Ujú. Sí, yo pensé que iba a haber alguien abajo, así de, ay, no, hay un prisionero. Pero sí, Un también me hermano perdido. sentí, ajá, algo así, no sé, alguien en cadena, ay, no sé. Pero sí, la verdad sí sentí mucha, igual y ese es el objetivo, ¿no? Que sientas como mucha angustia y a la expectativa de, me acuerdo de cuando estudié la maestría que una maestra nos dio una clase de cine postmoderno y que, bueno, no sé si esa es la definición, pero lo que ella decía son películas que cada quien le da su interpretación, como decía, ¿no? Y que el final está abierto a que cada quien tenga como que sus propias reflexiones. Y una película, yo estaba pensando, ay, ¿a qué película me recordó mucho a Mulholland Drive, que es una película que vimos en esa clase que a mí no me gustó. No sé si a ustedes les gustó, la han visto, pero a mí no me gustó. Y me Uy, me recordó encantó a mí. mucho a ¿Cómo esa era? película. Lynch. De, de, no sé, le tengo que dar otra David Lynch no oportunidad, tiene como películas muchas malas. otras películas, pero en ese momento no, no fue como que de mi gusto. Creo que hasta esta me gusta un poquito más. Pero me recordó, es como que el mismo estilo, porque estás como, no sabes si es qué es realidad y qué no, o si nada es real y todo. Entonces, pero sí, creo que lo dije al principio, de que se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir, se quiere ir, y nadie le hace caso, y él le sigue como que le está haciendo gaslight de, sí, pero tengo las cadenas, pero me quiero ir, pero tengo las cadenas. Es como que, güey, ya, deja tus cadenas, güey, vámonos, sáqueme de aquí, ¿no? Entonces, sí, sí, esta desesperación de querer salir y de querer ya llegar como que a tu destino, al destino, no sé, que para ella es irse a tu destino y están avanzando y todo es negro y no llegas a ningún lugar, ¿no? Ujú. Ujú. Qué frustración, la verdad.
De verdad, pero yo seguí todavía hasta casi al final, seguí creyendo, dije, en algún punto se va a volver esto muy, no, como, como muy sangriento, la verdad. Dije, a lo mejor este vato la va a secuestrar. Y por eso no la quiere que se regrese. A lo mejor por eso llegaron a bueno, a la escuela. Y dije, ay, no, pero entonces, ¿qué tienen que...? ¿El conserje será su cómplice? O sea, de verdad, yo me fui más bien como por ese ámbito también en parte, porque sí se volvió muy tenso y muy tétrico y como muy... Ay, no sé, hasta como que yo decía, ay, yo respiraba tensión en ese momento. Ay, ¿por qué hizo eso? Ay, no, compa, ¿por qué Sí. fuiste el viaje? Empieza muy al estilo de Get Out, de este chavo que lleva Sí. a su novia con sus papás. Oye, sí. Ujú. Ujú. Tiene bastantes esas cosas, ¿no? De esa especie de incomodidad, ¿no? También, como mencionaron un poco de Lynch, también te hace recordar. Y sobre todo la escena cuando van a comer, ¿no? Y sobre todo si tienes a Toni Collette actuando así de la forma que hace, parece que va a ser una película de terror. Ujú. Ujú. Y Sí. sin Sí, embargo, creo que termina un poco desviándose, ¿no? O sea, después de la escena ya no lo vuelves a ver más a sus padres, por lo menos, y que ya comienza otra vez a tomar otro rumbo, ¿no? Ya no tanto de lo incómodo, sino más de lo un poco ya entre confusión, un poco ya hacia el espectador, ¿no? Sobre todo cuando va a la escena de la heladería, ¿no? Ujú. de hecho sí, mira, creo que sí toma mucho de Lynch, por ejemplo, o sea, este nivel de incomodidad como lo que hizo pues David Lynch en Eraserhead, pero pues también se presta mucho a la percepción de los personajes como pues como dijo Rebeca en Mulholland Drive de cómo se va moldeando o en The Lost Highway donde de repente el protagonista tiene una apariencia y después y ya a partir del segundo acto tiene otra completamente, es una persona totalmente distinta. Y, o sea, creo que esto es más que nada como para jugar con... Yo creo que sí es como para jugar con la idea de esta mezcla de recuerdos, de cómo recordamos a las personas distintas, porque yo me empecé a dar cuenta a partir de que cuando... Ay, la protagonista está viendo como las fotos en la pared y ve a una niña con el mismo cabello que ella y luego ya de repente la ven de nuevo y ya es pues un niño. Y entonces, pues, me empecé a dar cuenta también cuando vemos a Toni Collette en la mesa y de repente tiene los dientes bien, luego se le van empezando como a poner amarillos, un poco chuecos. Luego el padre tiene el curita del otro lado. Y entonces uno piensa, como que sí van cambiando las cosas, pero no es tanto de si está imaginando o no las cosas, sino como, pues sí, es como el paso del tiempo y cómo tú vas visualizando a las personas de ciertas maneras. Porque... eso era lo que iba a mencionar. Creo que también parte de lo que yo digo de que el protagonista es este chavo, es que aparte es el único personaje que tiene un nombre establecido en la película. Porque la chica se llama Lucy, luego se llama Luisa, luego le dicen Ames, y entonces le van cambiando. Los padres pues simplemente es como de, mi mamá y mi papá. Pero él, desde un inicio es Jake, y ya, siempre es Jake. Sí, es verdad. Y ya. Yo por un momento pensé también que era como su alter ego, la morra, Uh-huh. Lisa, Uh-huh. Louisa. Sí. Como que se transfería en ella. Y bueno, tiene sentido si eran como sus interpretaciones de personas. Y esta parte de que... Es un poco protagonista. Y perdón, esta parte no sé qué entendieron, de que le llamaban por teléfono. O sea, cuando ella era Lucy, le llamaban por teléfono y la persona era Lucy. Y así cuando era Luisa, la persona era Luisa. Y luego contestaba, pero era alguien más. No sé si era él. No, eso es como que no sé. O sea, ¿por qué le pregunto? Porque fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Fíjate que a mí lo que no me quedó claro de eso... ¿Qué decía? Cuando contestaba, eso era lo que iba a decir. No me quedó claro bien a qué se referían con ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje?
Déjame lo googleo porque no me acuerdo. ¿Tú crees que está en Google? Sí. Pues decía algo así de que ya necesitaba la respuesta, ¿no? A la pregunta. Decía algo así como, necesito una respuesta a la pregunta. Y yo decía, pues, ¿cuál pregunta? Ya pregúntale. Pero sí, él era algo así. La pregunta puede ser, ¿de qué se trata la película? Ya Mira, contesta. sí la encontré. Sí A la ver. encontré. Dice, solo hay una pregunta que resolver. Tengo miedo. Me siento un poco loco. No estoy lúcido. Mora, ¿cómo traduces assumptions? Presunciones. Las presunciones están bien. No puedo sentir mi miedo crecer. Ahora es tiempo de encontrar una respuesta. Solo una pregunta que deba ser respondida. Tal vez la estoy traduciendo mal, pero hice mi esfuerzo. Ahí lo voy a mandar. Porque La tal vez pregunta yo no sé, será, pues sí, no sé qué, no entiendo bien qué relación. Ya lo mandé por si no me entendieron a mi traducción. ¿Dónde lo mandaste? Al grupo. A ver. Porque fíjate que cuando yo vi la película con mi mamá y yo creía que el hecho de que este chavo estuviera cambiándole las profesiones, la forma de conocerse y así, era porque estaba recordando a varias pues exnovias a las que le había presentado a sus padres. Pero lo que me dijo mi mamá, o sea, la forma en la que ella lo interpretó fue que él estaba como imaginando cómo sería su pareja perfecta, de que primero decía, no, primero quiero que sea pintora, luego física, luego geriatra y así. O sea, Es un poco lo de los recuerdos combinado con los sueños, ¿no? Sí. No será esta pregunta, ¿no? La preguntas de como que decían de si era que se tenía como que, no sé, la idea de suicidarse. Quizás esa sería la pregunta, el que estaba esperando la respuesta, si lo iba a hacer o no. Y por eso como que sentía miedo, ¿no? No sabía cuál era la respuesta y sentía que ese era el momento de, ¿no? A lo mejor por eso a cada rato la llamaban. Debe ser. Porque sí fueron muy constantes las llamadas. Y saben que a mí la voz se me figuró, no sé si ustedes también, pero la voz se me hizo la misma que la del conserje. Entonces, digo, no sé de qué manera como que trasciendes en esas dimensiones o lo haces, pero como que la voz era igualita a la del conserje. Entonces, a lo mejor se estaba cuestionando mientras estaba como inventando, bueno, no inventando, sino que como, bueno, tal vez sí, no sé, mientras estaba dándonos a entender lo que él estaba imaginando, lo que él estaba pensando, se estaba cuestionando si ya era momento. Porque yo también lo vi como que al final era como... Mientras recordaba, imaginaba, inventaba, se cuestionaba a sí mismo. Ajá. Y es que sí lo creo, ahorita que lo dijiste, la interpretación que dio tu mamá, ya ves que en una parte dice algo así sobre un ensayo, o bueno, no sé si era el ensayo, o de esta mujer que ya era, que se llamaba Lucy también, decía que era su mujer ideal y no sé qué. Entonces a lo mejor si se va por ese lado, a lo mejor él más bien se estaba imaginando cómo hubiera sido su vida ideal con su mujer ideal y a lo mejor con ciertos trabajos, ¿no? A lo mejor pensó primero como, ay, que sea poeta, que sea periodista, porque creo que hacía artículos primero, y luego que sea pintora, y luego, porque en ningún momento contradice, bueno, dentro de estos recuerdos la chava contradice en ningún momento, ni siquiera con los nombres. O sea, cuando primero era Lucy y luego era Luisa, dije, bueno, a lo mejor le decía Lucy a su nombre de Luisa, pero ya también cuando después le dice otro nombre es como que, dude, o sea, ¿qué pedo? Ella nunca dice que no y nunca contradice ni siquiera las profesiones ni nada, entonces fue como que... Y luego ya ven, eso también se me hizo bien curioso, ahorita me acordé, ya ven que dice que es pintora y les enseña las fotos a sus papás, bueno, a sus suegros en ese sentido, y después cuando baja al sótano ve las pinturas y son las mismas que les enseñó. Entonces puede ser como, la mamá dice un comentario como que él era muy bueno, era pintor, bueno, se esforzaba mucho, no sé qué, y así, como de cumplir ciertas expectativas de las cosas. Entonces también él pensó en que ella fuera una pintora,
y a lo mejor eran sus propias pinturas. No sé, creo que ya se estaba imaginando todo, mira, ya era así la Es que cabeza. son un poco un desglose, ¿no? O sea, yo no sé si a ustedes no les ha pasado que se sueñan, pero se sueñan siendo otra persona, pero saben que son ustedes. Creo que no. Bueno, A mí no, Siento- jamás. Ay, sí no te puedo ayudar, yo no me acuerdo de lo que sueño. yo Es creo muy que rara. se está soñando a sí mismo de dos maneras, como quien él es, pero además si se fijan, quien él es siempre está al margen. O sea, Jake, el personaje de Jake, aunque sí parece que es el protagonista, sí, según lo que estamos interpretando, siempre está al margen, siempre está fuera de cámara, siempre está, no tiene nada que decir, no dice mucho, solo reacciona un poco, a veces está perdido y a veces parece que está completamente desaparecido. Y más bien pareciera que la cámara y la atención sigue a la chica. Pero efectivamente, como dicen, ella tiene muchas características de él. Y es como no solo su chica ideal, sino su versión ideal de sí mismo, yo creo. Bueno, estos 2 días ha salido como que mucho el término. Bueno, y creo que lo usaron, ¿no? En la película, la palabra disociativo. Pues a lo mejor fue como su mecanismo hablando desde el punto psicológico, ¿no? De su mecanismo de defensa, de la disociación de, ay, veo mi vida a través de, pues, ella, ¿no? Como dice Marcia, es la interpretación que le estamos dando, que al final es él visto desde ella, ¿no? Entonces fue la manera de separar y de a lo mejor analizar y tratar de encontrar una respuesta a esa pregunta que tanto estaba como que trastornándolo, no lo sé. Es que hasta llega un punto en el que cuando está bajando las escaleras, ella dice como, o sea, ella ya había pensado en terminar la relación, pero cuando va bajando dice como de es que él es buena persona, él es como muy amable, es esto y aquello. Tengo que pensar de que él, no me acuerdo las palabras exactas que usa, pero es como que él se proyecta por mí, o sea, él necesita que lo aprueben a base de mí. Y hasta lo hace cuando sale lo del conserje, que dice, es que no nos ven si somos como individuales, sino que nos ven como pareja y dicen, ay, qué bonita pareja y no sé qué y eso. Aquí va con este punto, ya se me olvidó para eso. Bueno, creo que era eso de que tal vez sí es cierto, o sea, se proyecta como a sí mismo en otra persona y pues no sé, cómo le hubiera gustado que hubiera sido. Es que no sé, ya me confundí. Ahora que lo mencionas, me parece interesante que a partir de eso, porque ella es quien se da cuenta de quién es él, como de su identidad y de su ego, entonces son un poco el yo y el super yo. O sea, bueno, según lo que yo he entendido de Healthy Gamer, que lo entiende más bien a partir de tradiciones hindús, el yo es el ego, digamos, como las concepciones que tengo de mí mismo, de quién soy, de cómo debo ser, cómo debo actuar, mi imagen, cuáles son mis relaciones personales, cuál es mi valor en la sociedad, cuál es mi lugar, mi forma, todo lo que entendemos sobre cómo debemos ser nosotros mismos. Y hay otro yo, el super yo, que en India es el Atman, que es como la parte de nosotros que se da cuenta de eso, que se da cuenta de que estamos teniendo la conciencia de nuestras propias ideas y de cómo el observador de nuestras emociones en movimiento y de nuestras ideas desde que surgen y lo que provocan en nosotros. O sea, y es un poco como si Jack fuera el ego. Jack es quien es él mismo dentro de su cabeza, actuando como él mismo, como debería ser, como debería actuar y
con las emociones a flor de piel y la chica es el superego quien se da cuenta de quién es Jack, quien es reflexiva, quien no explota ahí en las circunstancias y además es quien explora el lugar, quien no es nadie más que quien es en ese momento. E incluso cuando se pregunta si ese es su nombre, es como, ¿ese es mi nombre? Bueno, pues no importa, ¿no? O sea, digo, no dice no importa, pero como que se le va. Es como, ese solo es quien es en ese momento y es consciente y actúa, se mueve, mientras que Jack no. Jack siempre es Jack. La chica siempre se adapta, o sea, en el coche es como depresiva, triste, luego se ríe, sonríe, sale, se mueve, pregunta por el cerdo, se olvida del cerdo, le gusta el perro, porque los perros son geniales, cuando la familia cuenta chistes, se ríe, cuando le piden la historia, la cuenta de su perro, o sea, cuando le preguntaron que cómo se conocieron, yo me sorprendió de ver cómo contaba así la historia de lo más fantástico, ¿no? Súper chido. Y es como súper sana en realidad, aunque parece que ella es la depresiva, es súper sana. Aquí también ya me llama la atención de porque la historia cuando ella la cuenta, o sea, ahí con sus padres, pues es la versión, ¿verdad? Pero cuando estaba platicando con el conserje, también no entiendo cómo llegamos a eso, ¿verdad? Pero cuando está platicando, platica de eso, de lo del concurso, platica de todo aquello. Y dice, yo estaba con mi novia y había un tipo ahí pervertido que no me dejaba de ver. Entonces, eso es lo que también me hace imaginarme que él era lo que él, a lo mejor, en este caso, esta chava, que a lo mejor no sabe ni siquiera cómo se llama, fue la que conocí en ese bar, la miró, la acosó y la chava... no sé si toma como conciencia propia en la historia o qué onda, pero cuando cuenta la otra versión con el conserje, pues es muy diferente, ¿no? Dice que como que pues, se le hizo como muy pervertido y no sé qué. Entonces yo creo que por eso agarró la imagen de cómo debía de verse, pero tal vez no era ella en realidad. No sé, ya. Tal vez esa es la verdadera, como la verdadera historia, porque cuando van a este lugar donde venden los helados en medio de la nada, el tipo dice que ella sea la que pida el helado, porque pues sí, porque ellas no recuerdo qué palabra usa, dice que, no sé si dice que se burlan de él y no quieren estar cerca de él, algo así. Que si saben que es él, no lo va a atender. Exacto, no lo van a que si saben atender. que es él, no le van a hacer caso, exacto. Aparte, Pero las no dos chavas sé. que trabajan, es pregunta, las dos chavas que trabajan en la de los helados, ¿no son las que se burlan del conserje cuando están ahí platicando de cómo camina y eso? Porque también llega un punto en el que pasa la otra chava, o sea, la chava de pelo negro, que está toda con el sarpullido, pasa por un lado y la ve y pasa así como con sus libros, así toda tristona. Entonces, por eso me quedé de qué onda, qué es esto. Creo que también cuando actúan, no lo había visto. cuando cierto. están en la obra y el conserje se queda mirando la obra, como que lo miran ustedes. Ajá. Sí. Y ahora también cuando le reparten o cuando compra el helado y le dice, yo he visto, y ella se pregunta, ¿no? Que he visto esos sarpullidos antes, y después cuando él paga, los dos manos están con sarpullidos, la que le vende y él. O sea, que te muestra un poco que esa especie de miedo que tenía la vendedora era un poco él también, no sé. Y también la escena del baile, cuando bailan, da la sensación de que te resume un poco la historia y te cuenta como que hay un villano que es el conserje y también un poco te confunde. No sé. Ajá, sí. Como que había una versión chida de Jake, que era como así guapo y académico, vestido como, ¿sabes? Como elegantito. Y luego sale el conserje y lo mata. Como no, vas a ser un conserje. Es la versión que gana. Le sale sangre. Digo, así pasa, ¿no? Porque tú tienes como que ahí va la proyección, como que tienes muchas expectativas de tu vida y como que si lo ves desde afuera, pusieron un ejemplo de así de,
sale, como que los ves desde afuera ya, y dices, chale, o sea, no es como que lo que yo esperaba, ¿no? Ya depende también de tus recursos y así, si estás satisfecho o no, aunque no haya salido como tú quisieras, pero sí, o sea, es el conserje que viene, ¡pum! Toma, no, nada de eso, lo que quieres hacer, vas a hacer. Entonces, digo, también aplica, creo. Yo creo que esa escena del baile es mi escena favorita. Sí. Sí, de hecho, yo dije, ay, qué padre, un baile. Siempre aprecio cuando hay una película en baile, como en La forma del agua, lo del bailecito. Amé esa parte, de parte favorita. Pero sí, me gusta mucho el bailecito. A mí lo que me gusta más de esta película también es que no es muy convencional porque tiene de todo, ¿sabes? Tiene medio terror, tiene medio el suspenso, tiene medio los musicales, tiene también los bailes, tiene de todo, tiene chistes también. La neta me dio risa el chiste de la mamá cuando le dice sobre el tren al infierno o algo así. Lo dice, no, un cohete hacia el infierno. No sé por qué me dije, ay, no, ¿por qué? Es un chiste muy tonto, pero me dio mucha risa. Soy muy simple. Ay, yo la verdad, o sea, amé a Toni Collette. ¿Cómo se llama el actor? No lo busqué. Siempre lo vi en Fargo, que es genial en Fargo, en la serie, y es el profesor Lupin de Harry Potter. No sé, no recuerdo. Sí. Pero él me gusta mucho. Dije, cuando Sí, salió, a mí dije, también. ¡ay! Yo lo amo. Dije, pero nunca me puse su nombre. Lo voy a Me buscar. gustó también mucho su actuación. Bueno, yo lo identifico más por Breaking Bad, ¿no? Después ha hecho otras películas también. Ah, pero tú dices el prota. Claro. No, es que Rebeca decía del padre. Ujú. Él sí, claro, él también. Sí. Y también, de hecho, Jesse Plemons salió en Fargo, en la serie. Que ahorita Claro, si los dos salen en la temporada segunda, creo. en la primera. Que aparte, pues, Jesse Plemons ya como que últimamente elige puras películas buenas. Ciertas con lo del el poder del perro, la verdad. El poder del perro, el irlandés, ya va a estar en otra ¿cómo se llama ese señor? De Scorsese. Ujú. Mi tío. Ay, mira. Ujú. ¿Quería decir otra cosa? ¿Qué era lo que iba a decir? Yo quería decir algo más antes de que se me olvide también, de que hacen como creo que hacen como una burla también a las mismas películas en parte, porque cuando van conversando tienen muchas cosas o sea, tienen muchos temas de conversación que siento que se están burlando, porque siento que la película la van a tomar como una película de culto. Y siento que aquí va a ser el mame de que, ay, si no entendiste esta película, o sea, es como, pues eres un pendejo, básicamente, en otras palabras. O sea, como que no la entendiste, y yo sí, yo la neta no la entendí. Entonces, ya ahorita como que ya me quedan más claras ciertas cosas, pero ya así platicándolo, ¿sabes? Pero neta viéndola, ni creo que con verla una segunda vez lo hubiera entendido acá muy chido. Pero cuando ya influyen con varias opiniones, como que ya vas creando otra perspectiva de las cosas. Pero hace mucha burla eso de que el problema es eso, que la gente nomás se está dedicando a ver películas y no sé qué. Y sacan muchos temas de conversación que la verdad están muy padres. O sea, muchas ideas ahí que sí están chidas. Y no sé, a mí me gustó por eso en parte, la verdad. Cuando hablan de una canción, creo, ¿no? También me parece interesante. Cuando comienza a explicar que parece que está haciendo está hablando sobre una atleta que habla sobre violación y le comienza a explicar. Ajá. Baby, it's cold outside. La canción cantada de Navidad. Sí, yo no sé si la vería otra vez. Y yo creo que lo dije al principio la terminé de ver porque quería entrar y que me explicaran qué onda. Dice, y así como platicando ya sacas más el juguito de la película al final de cuentas. Digo, de cualquier otra en esta sí me dio mucha curiosidad pues saber qué opinaban y todo. Y también me dieron ganas de ver, nunca he visto Mujer bajo la influencia y quiero verla ahora, después de la discusión que hubo de Gina Roland y John Cassavetes.
Ujú. Gracias porque se me había olvidado el nombre de esa película, pero gracias, ya me la recordaste. Sí. Déjala anoto en mi lista. Ahora, ¿les parece que hay bastante diferencia entre el Kaufman dirigiendo y solamente como guionista? ¿O? Ay, no Yo sé. creo que se nota su... Yo creo que no hay mucha diferencia, pero se nota más su espíritu poeta. Ujú. O sea, yo siento que las películas de Kaufman trabajan siempre alrededor del guión y el guión como una forma de expresión poética de Kaufman más que una película. O sea, es como... Es padre, a mí me gusta que la película tenga este carácter de poema y no tanto de poema o de ensayo y no tanto de historia. Ujú. No lo pudiste haber dicho mejor. Que un poco es lo que enfrenta en la otra que vimos de Kaufman, ¿no? La de... Ajá, la de Ladrón de Orquídeas. Ajá. Adaptation. Pero Kaufman siempre tiene a ese personaje, ¿no? Como que él se representa, creo, en el protagonista casi siempre. Sí, Parece como también que eso. ese, Sí. ¿no? Como ese prota que es ¿Qué? el marginado o algo así. También habla de eso. Es curioso, yo creo que aquí se ve mucho ambas. Yo casi creo que diría que es una extensión de la Adaptation, ¿era? Claro. Porque... Y en Adaptation es el mismo, ¿sí o no? Ajá. Y aquí O sea, también yo creo que es el mismo. Más personal no puede haber sido. Sí. Porque sigue mucho los mismos temas. La no linealidad narrativa. No la linealidad narrativa, sino ya no la narrativa. Busca quitar la estructura narrativa completamente y lo convierte más bien en un ensayo o poema. También podría ser un poema. Y la parte también en la que dice en Adaptation, ¿cómo voy a escribir de algo que no sea yo? O sea. Y sí, tienes razón. Ujú. Wow. Chale. Me quedé pensando un buen de cosas. Yo creo que se podría hacer o sea, yo creo que sí hay lugar a una tradición cinematográfica de este estilo, donde las películas no cuentan historias, sino que son imágenes, diálogos, música, movimientos que expresan, solamente expresan una subjetividad del autor, que pueden tener estructura narrativa, pero que no dependen de ello. Y que bueno, sería una tradición distinta a lo que tenemos ahora. Son dos versiones, no creo que esté mal lo que tenemos ahora, pero yo creo que da lugar a una tradición completa, a un Hollywood, a una época, a una era de cine de este tipo, que sería muy diferente, que es un espacio del cine completamente libre, casi inexplorado, y que además siempre va a ser único porque lo que buscas es tu subjetividad, no hacer una historia. ¿Ya viste The Lighthouse? No. Esa es también la que encontré. Y Alita, es que de combate. Justo iba a decir que The Lighthouse es algo muy parecido a esto que dices.
Sí, creo que... Porque te iba a preguntar, ¿tienes algún ejemplo de alguna otra película que se haya hecho de esta misma manera? Sí, iba yo a preguntar lo mismo. ¿Qué recomiendas? Digo, sí, algo así. Sí debe haber más, pero... Creo que la única que se me ocurre a mí es The Lighthouse. O bueno, hay otra, la de Capone, que se estrenó, creo que fue el año pasado o hace 2, con Tom Hardy. No, por favor, no recomiendes eso. Yo estoy diciendo en voz baja con el micrófono apagado, nadie vio eso. Es una película que existe, como dirían en otro podcast que escucho. ¿Por qué? ¿No te gustó? O sea, yo nunca la he visto porque la verdad no me la han recomendado. Y es que está mala. O sea, entonces, no. Y tampoco, no recuerdo que iba a estar en el cine. O sea, no había cine, pero no sé. Y pues la verdad, como no descargo películas porque me da flojera. Entonces, si fuera en el cine o en Netflix o en YouTube, la verdad, pero sí, no es una película que me recomienden la gente. Creo que es una película que va mucho por el estilo de esta, o sea, son los últimos días de Al Capone, pero gira tambaleándose entre la forma en la que él le gustaba ser visto como este Capone, este capo de la mafia, y pues sí, de él ya estando en sus últimos días de vida. ¿Qué ibas a decir, Rafa? No, que desde el maquillaje ya no se da cuenta que la película no va para más. Desde el mal maquillaje Ay, a mí sí me gustó mucho. y después todo lo que pasa. Bueno, no sé, yo la vi, me acuerdo cuando salió y tan desapercibida pasó que hasta ahorita me acuerdo de esa película, no me acordaba. Fácil está en mi top peores películas que ya ni me acuerdo, pero de ese año. Ay, qué triste, pobre Tom Hardy. Pero bueno, puede ser de repente sí, muy parecido en cuanto al protagonista, cómo te cuenta un poco sus últimos días, pero yo creo que desperdiciaron mucho, o sea, un personaje un poco que te da para más, ¿no? Pero bueno. De lo que preguntaban, se me acaban de ocurrir una historia de fantasmas y Song to Song. ¿Cuál? Song to Song la vimos aquí. Sí, la de Song to Song con Natalie Portman, ¿no? Natalie Portman, Rooney Mara, Chris Fassbender. Michael Fassbender. Ah, cierto. Y a Ghost Story también. Ah, es cierto. Ah, qué buena onda. ¿Cuál? ¿A Ghost Story? Ajá. ¿Cuál es También la con Rooney Mara. ¿Cómo se llama? El hermano de Ben Affleck, ¿no? No me acuerdo. Casey Affleck, ¿no? Casey Affleck, ajá. Ah, esa sí es buena, ¿eh? Bueno, por lo menos sí me gustó. Sí, a mí también. La de ¿cuál era la de? Ay, pues claro, la de Tarkovsky. ¿Cuál vimos de Tarkovsky? Ah, El Espejo. Esa. Ese ya lo vimos acá, creo, ¿no? Sí. Mirror. También esa. Esa también me dejó confundidísimo. Bueno, obviamente la de Adaptation. Ajá. Es un poco más es curiosa. Porque es No, un poco ahí en esa película hay trampa, porque Amora ahí tiene a Charlie Kaufman y tiene a Nicolas Cage, o sea, ya tiene todas las combinaciones como para que le guste. Sí. Cierto. Incluso el eterno resplandor de una mente sin recuerdos un poco. Uy, sí, también. Bueno, digo, están un poco ahí a caballo. Yo creo que definitivamente la de Tarkovsky, la del espejo y esta yo creo que serían las que más jalan para este lado de no narrativo. Pero las otras pues también están ahí acercándose en diferentes grados, pero sí. Y ya, la verdad ya no se me ocurre ninguna.
Pues ya, yo creo que, digo, hasta ahora creo que no sé si alguien tenga otras ideas o algo más que comentar. ¿Alguna Pero otra yo interpretación? veo que sacamos mucho de esta película. Ujú. Sí, bastante. Sí, yo creo que ya más o menos O sea, digo, también la película se presta algo mucho. nuevo. ¿Manda? ¿Mm? No digo ¿Qué que pasa? algo más claro nos dejó la película, o sea, la conversa sobre la película, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que voy con una perspectiva, o sea, con diferentes perspectivas y ya. Creo que en mi review Letterboxd puse, creo que esta es una buena película, no la entendí, pero pues creo que sí me voy con como interpretaciones y ya reflexionando y viéndola desde pues, de distintas maneras, ¿no? Digo, también que sea yo que influyó que mis estados de ánimo en los 3 pedazos en los que la vi, como que no influyeron mucho. Estaba yo muy cansada y todo, pero pues sí, creo que fue bastante rica la conversación. Ujú. Ujú. De hecho. Entonces, pues, para concluir, antes del inevitable momento de girar por primera vez la ruleta. Un momento, nadie mencionó que salió un cerdo que habla. Ah, sí, sí, sí. Con gusanos cayendo de su estómago. Sí, yo sí, ahora es una caricatura. O sea, creo que como que varias, o sea, al final de cuentas sí son varias cosas, el baile, ahora la caricatura y o sea, la nieve, me encanta la nieve, entonces también fue algo que me gustó. Pero sí, y ahora de cerdo que habla y que acompaña al señor ¿a dónde cree? No, ya no recuerdo, la cama de ¿dónde lo lleva? Lo lleva al escenario donde canta, ¿no? Al final. Ah, creo. ok, ahora de Oklahoma. Sí. Que yo sí sentí que eso ya era como muy. O sea, esa última escena donde canta, la sentí como que muy innecesaria. Fue como un final feliz, pero no sé, yo de verdad sí dije, ¿como para qué? O sea, yo creo que la interpretación que yo le di es, según yo estaba ganando un premio Nobel, pero al final todo porque a lo mejor, o sea, estaba él ganando un premio y todos lo estaban admirando, que es quizás lo que él quería. Y a lo mejor lo del estar cantando en la obra de teatro de la prepa es también otro sueño frustrado que él tenía, que querer participar en la obra. Sí, estamos hablando. Ahora Sí, que lo porque mencionan, quizás ahora que lo mencionan, creo que sí, a veces es un poco innecesario esa parte del canto, yo creo, porque al ratito nomás había pasado la escena del baile, o sea que era muy junto ponerle otra especie de melodía para darle un final, y me parece que lo hace un poco más alargar más de lo necesario. ¿No? Creo que después del baile ya se podría haber cortado. No sé. sí, yo creo que sí, ahorita yo no sé, así de mi queja de viejita, de no sé por qué las películas tienen que tardar más de 2 horas. Sí, es verdad, quizás Rafa tiene razón. Pero es verdad, es algo de ahora, ¿no? Todas las películas tienen 2 horas y 20, 2 horas y 20. O sea, creo que creo que The Lost Daughter, dije, creo que igual son 2 horas y yo, pero pues sí la disfruté. Pero sí hay cosas que, ya sé que dije que le sobraba como media hora o más, la de No vienes arriba, creo que, o sea, Ay, sí. Sí. Crítica general. Le sobró todo el segundo acto. le sobró toda la película, ¿no? No, pero es algo que se está, como dice Rafa, es algo como que se está generalizando mucho. De las películas tienen que ser 2 horas, 2 horas y media. O sea, ¿por qué? No lo entiendo. Y creo que, o sea, con el afán de contar todo lo que quieren contar, pero no sé si es completamente necesario, ¿no? Hay cosas que sí puedes cortarle, ¿no? Ujú. Ya
esta parte, como decían que creo que sí, la Batman que va a durar 50 horas, que no lo veo ni a pero bueno, yo no hago la película. Bueno. Entonces, pues, ¿alguna conclusión, amigos? Que me hizo reír la parte cuando sale dirigido por Robert Zemeckis. Ay, sí, me encanta. Sí. De hecho, justo cuando pasó eso, sí, tuve que googlear. Dije, ¿es en serio? Pero, wow. ¿Cuál es esa Sí, parte? me gusta mucho. ¿Mande? Chica, la película que están viendo está dirigida por Robert Zemeckis, ¿no? Donde sale la... Ujú. Ajá. ¿Cómo? Entonces pensando yo en toda la filmografía de Robert Zemeckis y dije, esta no hay, no. Sí, me dio mucha risa. Yo dije, ay, me hace dudar. Ujú. Pues ojalá Charlie Kaufman siga escribiendo más cosas. O que se aviente a dirigir más. Duda. Y ya, él dirigió también Un Resplandor, o solo la dirigió, o solo la escribió. No, solo la escribió. ¿Quién dirigió Eterno? La de Eterno Resplandor, aquí la Spike Jonze, ¿no tengo. es? Dice, Spike Jonze. Ah, ¿Spike Jonze? Sí, creo, sí. Lo confirmo que se va a hacer. Ah, qué buena onda. Ah, no. El director fue Michel Gondry. el francés. Ajá. Ah, sí. ¿Cuál dirige Spike Jonze entonces? La de Adaptation. Ahí está. Y eso es algo muy curioso, sí, esa es otra cosa que quería mencionar, porque casi todas las películas que Kaufman escribe pero no ha dirigido, casi siempre han sido puras óperas primas de otros directores, como sus primeras películas. O sea, está interesante cómo él presta su trabajo, sus guiones, para, pues sí, la primer película de otros directores. Qué buena onda. Okay, bueno, chicos, yo los dejo. Mañana me tengo que levantar temprano. Vale, pero muchas gracias. Un placer platicar de nuevo con usted. Igual, un gusto. Hasta luego, un gusto. Nos vemos. Bye. Bye.